Por fin la Nintendo Switch 2 ha sido anunciada totalmente, ya no solo un mini trailer que realmente no nos mostraba más que unas pocas características nuevas y que la consola era pues más grande. Se nos han revelado juegos, datos de la consola y muchas otras cosas más, siendo de lo más importante su fecha, que ya ha sido revelada, siendo esta el 5 de junio de este mismo año, así que el tiempo para ahorrar es poco, y créeme, es muy necesario. Por lo general a mí no me encanta hablar de estos temas tan recientes y novedosos porque pues todo el mundo habla de esto y ya no quedan muchas cosas distintas o nuevas que yo pueda decir, pero al ser la consola sucesora de una de las consolas más importantes y exitosas que ha tenido Nintendo en toda su historia, no podía simplemente cruzarme de brazos y decir que todo el mundo ya había hablado de esto. Además, como el mejor youtuber de Nintendo en general que soy dentro de mi casa, pues tenía que dar mi opinión de este tema. Verán, Switch 2 fue una consola con la cual yo siempre tuve mucha incertidumbre. No tengo una Switch, pero he tenido muchas oportunidades de jugar en esta y conozco bastante bien la consola, así que conozco bien tanto sus pros como sus contras. Digo que la sucesora de esta me dejaba con incertidumbre porque no sabía muy bien qué más podían mejorar aparte de lo obvio, como lo serían los Joy-Cons y el tamaño de la consola, cosas que obviamente esperarías que hicieran. La mejora gráfica pues sí, era esperable, pero no al nivel que nos la presentaron. Si les soy sincero, yo pensaba que no pasarían de 1080 y 60 FPS estables, pero no porque no le tuviera fe a Nintendo, más bien porque ellos mismos han demostrado que se han alejado de la carrera de la potencia y han jugado más por lo familiar y accesible. Además de eso, la Switch ya había innovado en su tiempo, y a mí no se me ocurrían qué otras cosas podrían hacer para diferenciar a esta consola y cambiarla haciéndola única. Incluso llegué a pensar que dejarían el enfoque híbrido para volver a su clásico modelo de negocio de una portátil y otra de sobremesa, pero sinceramente, a pesar de no ser descabellado, a estas alturas era algo poco realista que Nintendo hiciera. Considero que a la larga les hubiera terminado siendo contraproducente, tal vez que se repitiera la historia de Wii U, donde la portátil tuvo que cargar con la empresa durante toda esa época, o algo mucho peor, que ambas consolas fracasaran por perder al público que ganaron porque les gustaba la modalidad híbrida de Switch. Entonces lo más seguro era Switch 2 y ya, así que sinceramente yo me esperaba una consola muy continuista. Y seamos sinceros, tampoco es que haya cambiado la consola exageradamente. Sí, tiene muchas cosas que hacen que perfectamente sepas que no es solo una versión de Switch mejorada, pero pues tampoco fue un gran cambio y está perfecto. A fin de cuentas pienso que solucionaron todas las carencias de la primera consola, incluso dando algo más, pero siempre manteniéndose en esa línea que les dio el éxito. Y sinceramente hicieron muchas cosas que no me esperaba, muchas cosas para bien y otras para mal. Pero ya sin hablar mucho más, ustedes ya saben que yo soy Rayo FR y hoy hablaremos y les compartiré mi opinión del Nintendo Direct de Nintendo Switch 2. Quiero empezar hablando del punto central de todo esto, la consola y todo lo que la compone, empezando con su pantalla que mide 7.9 pulgadas, a diferencia de las 6.2 que tenía la Switch originalmente, y ustedes pensarán que pulgada y media no es nada, pero realmente sí se nota bastante y es algo importante porque además de ver más grande todo, el esfuerzo visual que haremos será menor, lo que a la larga termina siendo más saludable. Tampoco es la gran maravilla, pero pues es mejor. También la resolución de la misma es ahora 1080, lo que realmente ya era necesario y era obvio que se tenía que incorporar. También nos mostraron que la consola podrá usar HDR con el fin de mejorar los colores con más contraste entre las luces, y realmente sí se ve una diferencia bastante grande cuando lo tienes activado. Seguido con la pantalla, aquí empiezan de las primeras grandes sorpresas que nos dieron, con el anuncio que la pantalla de la propia Switch soporta hasta 120 FPS, que sobra decir que es una diferencia abismal con los 60 de la primera, literalmente es el doble. Todo esto fue solo de la pantalla, creo que son mejoras muy buenas y que ya eran necesarias para la consola. Para mí los más grandes problemas con esta nueva pantalla son dos cosas, que tampoco es que hagan injugable la consola, pero pudieron ser cosas que la consola pudo llegar a tener. Primero que nada, una pantalla con bordes más pequeños. La pantalla sigue con los mismos bordes gigantes que pienso que se pudieron aprovechar de mejor manera. Lo segundo es que sea LCD y no OLED, o al menos LED. La tecnología para la pantalla de esta consola pudo ser mejor y se hubiera agradecido tener una pantalla OLED de la mano a la resolución 1080 y los 120 FPS. Estos dos problemas yo no los enfoco tanto a que no los hayan incluido de una vez en la consola, lo enfoco al futuro, porque 100% seguro Nintendo en unos años va a sacar la versión OLED de la consola, justamente dejando el LCD para utilizar la tecnología OLED y haciendo esos bordes más pequeños, el mismo caso que tuvo la primer Switch, y realmente te van a hacer pagar por otra versión de la consola con mejoras mínimas. Pero bueno, dejando de lado la pantalla, otra cosa en la que se enfocaron mucho fueron los nuevos Joy-Cons. Principalmente mostraron que son mucho más grandes y por ende bastante más cómodos, también que la manera de
ajustarse a la consola es magnéticamente y que tampoco se pueden mover ni quitar fácilmente. Colocarlos en la consola es muy fácil, incluso ya los han puesto al revés. Ojo, no se sabe si funcionarán así, pero quitarlos es bastante complicado ya que ahora su unión es muy segura, utilizando incluso un botón especial para quitarlos. Todo esto con el propósito que no pase lo que pasaba con la Switch 1, que luego hasta se te salían los Joy-Cons de la nada o se movían bastante, y también para que no se rompan como muchos pensaban que pasaría. Pero creo que lo más importante aquí es el modo mouse de los Joy-Cons. Nos mostraron que se pueden usar ambos a la vez en el modo mouse, o también que puedes utilizar uno como mouse y otro como un Joy-Con normal. Esto realmente es muy importante, aunque muy seguramente pocos juegos utilicen ambos Joy-Cons en modo mouse, seguramente muchos van a utilizar uno en modo mouse y otro en modo normal, lo que da maneras distintas de jugar, específicamente dando la oportunidad de la llegada de juegos de PC y los propios jugadores de PC que les lleguen a interesar los juegos que Switch ofrezca. Personalmente creo que esto es de lo mejor de la consola, pero no podemos hablar de la consola sin hablar del dock. El nuevo dock fue de las cosas que más me sorprendieron de la consola, no solo porque ya trae una ventilación decente, sino porque al conectar tu Switch al dock vas a poder jugar hasta en 4K, algo que sin duda no me esperaba de Nintendo, y sin duda fue una buena decisión porque ahora muchas desarrolladoras se interesarán más en llevar sus juegos a la consola de Nintendo, lo que hará que esta tenga mucho más crecimiento. Lo demás que nos mostraron fueron mejoras en el audio con un ecualizador y audio 3D, un micrófono propio de la consola que se supone tiene su propio sistema de cancelación de ruido, la mejora del soporte de la consola, más almacenamiento para la misma, los dos puertos USB-C hechos para cargar la consola y conectar accesorios como lo pueden ser el Control Pro o la nueva cámara. Y así que, hablando de la cámara, creo que debemos hablar de las aplicaciones y los juegos de esta consola. Empecemos por hablar del Game Chat, su propio chat de voz que nos permitirá jugar en llamada con amigos, utilizar la cámara ya mencionada para vernos a nosotros mismos e incluso compartir contenido. Todo esto desde la propia consola y que se activa con este botón con una pequeña C en el control. Esto suena increíble porque realmente lo es, hasta que te dicen que será de pago. El problema con que sea de pago es que ya existen alternativas mejores como Discord o incluso el propio WhatsApp que puedes instalar en tu celular y poder jugar en llamada con tus amigos a donde quiera que vayas. De verdad me parece una mala idea que hayan hecho este servicio de paga, porque literalmente es una copia de Discord que se ve igual hasta con los mismos colores, con la única ventaja que viene integrado en la consola. Por cierto, no sé si esto sea solo el tráiler, pero cuando se ponen a compartir contenido se ve demasiado mal, como a 15 frames por segundo. Si esto es así en la versión final, será otra razón más para no utilizar este servicio. Otra cosa que nos presentaron fue Nintendo Switch 2 Welcome Tour, una aplicación barra juego que simula una ciudad donde explorarás la Nintendo Switch 2 para poder jugar algunas demos que parecen minijuegos con el fin de conocer todo lo que la consola puede hacer. Y esta es otra idea muy buena por parte de Nintendo, pero lastimosamente todo se vuelve a caer cuando nos dicen que será de pago. Sí, es un precio muy barato, pero sigue siendo un sinsentido. Es algo hecho con el propósito de demostrar cómo funciona la consola y ni siquiera son minijuegos muy elaborados. Hasta el Wii traía el Wii Sports gratis porque era un juego hecho justamente para mostrar las capacidades del Wii Mode. En mi opinión, estas dos aplicaciones van a terminar siendo un fracaso. Creo que nadie va a querer pagar por demos para averiguar todo lo que hace la consola y tampoco van a querer pagar por una aplicación con alternativas bastante mejores y que además son gratis. Pero como sea, mejor pasemos a hablar ya de sus juegos. Se nos dijo que Nintendo Switch 2 contará con 3 tipos de juegos. Obviamente los juegos de Nintendo Switch 2, también los juegos compatibles de Switch 1 y por último, los juegos edición Nintendo Switch 2. Y estos últimos no me terminan de convencer. Les explico. Los juegos edición Nintendo Switch 2 son juegos de la Switch 1 con la diferencia de que traerán alguna especie de contenido extra y una mejora gráfica y de rendimiento. Ustedes dirán que está muy bien, porque sí, se tienen que pagar y todo, pero el precio va a variar dependiendo que tanto agreguen. Mario Party y Kirby ofrecerán prácticamente DLCs y los Zeldas pues no es del todo justo, pero al menos no estás pagando por nada. Con esto realmente no tengo problema. Es contenido extra y aunque preferiría que fueran gratuitos ya que compré el juego anteriormente, puedo llegar a entender que al menos en estos dos juegos se nos dará bastante contenido extra. Con Zelda sí me parece bastante injusto, pero como sea. Lo peor de todo esto es que si no pagas esta mejora que hará tu juego ser versión Nintendo Switch 2, no tendrás acceso a ninguna mejora. No hablo solo del contenido extra, hablo de que no tendrás acceso a la mejora gráfica y prácticamente verás los juegos peor que en la Switch 1, porque tendrán una menor resolución en una pantalla más grande. Esto me parece una locura. La mejora gráfica debería ser totalmente gratuita, porque ya pagué por la consola que tiene más potencia y por el juego original, pero pues Nintendo decidió que así será y este es otro de sus grandes problemas. Pero bueno, hablemos ya de los juegos exclusivos de la consola. Nintendo nos enseñó 4 juegos, empezando por Mario Kart World, un juego que se ve hermoso y que metió todos los personajes que pudo meter. De verdad, hasta este
pues puede manejar ahora. Como sea, creo que lo más atractivo de este juego son las skins y sus modos de juego. Las skins pues nos permitirán usar los mismos personajes pero con distintos atuendos, lo que le da más personalidad a cada uno, y los modos de juego son increíbles. Tenemos el clásico Grand Prix que todos ya conocemos, con la diferencia que ahora llegar a las distintas pistas será parte de la misma carrera. También tenemos el modo eliminación, donde empiezan los 24 corredores y con el tiempo se van eliminando hasta llegar a tener un ganador. Creo que este será el modo más divertido porque hace que las carreras sean mucho más tensas. Y el último modo de juego es el modo de mundo abierto, un modo donde podrás manejar por las pistas y prácticamente por donde quieras, sin preocuparte de nada, solo manejar y relajarte viendo todo. Además de eso, las nuevas mecánicas son bastante buenas. Algo que me sorprendió fue que eliminaran el armar tus karts. Realmente no me lo esperaba. No considero que haya sido una mala decisión, pero simplemente no lo veía venir. Además incluyeron esta especie de salto que puedes cargar y te dará un pequeño boost de velocidad realizarlo. También puedes ir por las paredes, con la diferencia que puedes ir saltando de una a otra, y puedes manejar por los barandales, pasamanos, rieles, barandas, como sea que le digas. También metieron nuevos objetos y uno especial que consigues en el restaurante de Yoshi. Por cierto, yo les dije que eso iba a ser un restaurante. También quitaron los paracaídas y la mecánica de ir por debajo del agua. Seguiremos con la capacidad de ir por los aires, pero ahora le saldrán unas alas a nuestros vehículos, y el ir bajo el agua definitivamente ya no existe, porque ahora vamos por encima de esta. Creo que esta mecánica va a gustar mucho más porque en general a nadie le gustaba ir bajo el agua, así que pienso que fue la mejor decisión. Además, las pistas tendrán un clima cambiante. Lo único que no queda claro es si esto afectará en la conducción o algo. De cualquier manera, pienso que lo que hicieron con la saga Mario Kart era más que necesario. Sigue teniendo la esencia de siempre, pero sin duda tiene otros aspectos que te hacen sentir que estás jugando algo totalmente nuevo, y estoy muy feliz con este juego. También nos mostraron una especie de Rocket League pero de sillas de ruedas que aprovecharán la función de mouse de los Joy-Cons. Nos dejaron ver un pequeño teaser de Kirby Air Riders, que será un nuevo juego de la saga salida en GameCube, que por cierto, GameCube ahora es parte de los emuladores del online. Y por último, el nuevo juego de Donkey Kong 3D, que también se ve hermoso. Sí, hablé más de Mario Kart que de los otros juegos, pero fue el que más nos enseñaron. Pero dejando de lado eso, un aspecto muy importante son los juegos de terceros, Elden Ring, Silksong y hasta juegos exclusivos de esta consola. Todos estos solo nos hablan más del potencial que esta consola tiene, y que si esto sigue así, muchos juegos de grandes desarrolladoras llegarán también a Nintendo, lo que hará que su público crezca y ya no compren su consola solo los que quieren jugar juegos de Nintendo. Creo que no todos llegamos a dimensionar lo importante que esto puede llegar a ser, y realmente será un gran cambio. Pero ya para concluir este video, si esta consola tiene tantas cosas buenas, ¿cuál es su mayor problema? Pues aunque aún es pronto para sacar conclusiones, ya podemos darnos cuenta que esta consola tiene problemas con ponerse un precio y hacer de pago cosas que no deberían serlo. Realmente el precio de la consola no me parece exagerado, $450 tampoco es barato, pero la consola mejoró y era obvio que esto tendría un costo adicional. Pero el precio de los juegos y el cobrar por cosas absurdas es indefendible. Cobrar para que la consola tenga su rendimiento original, el rendimiento por el que compraste la consola, cobrar por minijuegos que te enseñan el funcionamiento de la Switch 2, cobrar por su chat de voz que va a terminar en el olvido justamente por eso, y el precio de entre $70 a $80 por un juego. $70, ya exagerando, todavía lo llego a ver un poco razonable, pero de allí a más me parece demasiado, y eso es solo en Estados Unidos. A Latinoamérica nos terminarán llegando a mínimo $90 o $100. Este es un gran problema para la Switch 2. No estoy diciendo que por esto va a ser un fracaso, porque hay que ser realistas, son Nintendo y van a vender millones, y a pesar que sí, los videojuegos no son una necesidad fundamental y nadie nos obliga a comprarlos, están dejando de lado un público muy importante. Estoy seguro que nadie se queda sin comer con tal de comprar una consola o un juego, pero sin duda hay personas que emocionadas ahorran unos cuantos meses para comprar algo que disfrutan y mejora sus vidas. Claro, la Nintendo Switch 2 es hermosa y tiene muchas ventajas, pero realmente no todas las personas que en su momento se permitieron una Switch porque podían, podrán hacerlo otra vez, lo que hará que pierda un poco de público. Un público que lo único que quiere es seguir jugando, seguir divirtiéndose, pero que ahora o ya no podrán o se les dificultará mucho más. Y esta subida de precios traerá consecuencias en todos lados. No estamos nada lejos de ver juegos a $100 por esta razón. Cada día la inflación aumenta en todo el mundo y esto terminará haciendo que muchas personas dejen de comprar consolas y juegos, afectando a toda la industria en general, y considero que ese es el mayor problema de esta consola. Pero como sea, esta es simplemente mi opinión y me encantaría conocer la suya en los comentarios. Recuerden que se pueden suscribir y dejar su like si les gustó el video. Sin más que decir, yo soy RadioFR y nos vemos en el siguiente video.